Técnica y práctica del psicoanálisis, por Ralph Grimson. Capítulo 2. La resistencia. He escogido el tema de la resistencia para el primer capítulo técnico de este libro porque fue el descubrimiento por Freud de la importancia del análisis de las resistencias el que introdujo el comienzo del psicoanálisis y de la técnica psicoanalítica. Breuer y Freud, 1893, páginas 268, 70. Freud, 1914. Jones, 1953. El manejo de las resistencias ha seguido siendo uno de los pilares de la técnica psicoanalítica. El psicoanálisis puede distinguirse de todas las demás formas de psicoterapia por el modo de tratar las resistencias. Algunos métodos de tratamiento apuntan a reforzar las resistencias. Los denominan terapias de cubrimiento o de apoyo. Knight, 1952. Otras variedades de psicoterapia pueden tratar de vencer las resistencias o de esquivarlas de diferentes modos, por ejemplo, por la sugestión o la exhortación, o explotando la relación de transferencia, o por medio de drogas. Solo en la terapia psicoanalítica tratamos de superar las resistencias, analizándolas, descubriendo e interpretando sus causas, fines, modos e historia. 2.1. Definición elemental. Resistencia significa oposición. Todas las fuerzas que dentro del paciente se oponen a los procedimientos y procesos de análisis, es decir, que estorban la libre asociación del paciente, que obstaculizan los intentos del paciente de recordar y de lograr y asimilar insight, que operan contra el yo razonable del paciente y su deseo de cambiar. Todas estas fuerzas pueden considerarse resistencia. Freud, 1900, página 517-535. La resistencia puede ser consciente, preconsciente o inconsciente y puede expresarse por medio de emociones, actitudes, ideas, impulsos, pensamientos, fantasías o acciones. Es en esencia la resistencia una contrafuerza del paciente que opera contra el progreso del análisis, contra el analista y los procedimientos y procesos analíticos. Freud había ya reconocido la importancia de la resistencia en 1912 cuando declaraba, comillas, el análisis tiene que luchar con las resistencias emanadas de estas dos fuentes, resistencias que acompañan todos sus pasos, cada una de las ocurrencias del sujeto y cada uno de sus actos tiene que contar con las resistencias y se presenta como una transacción entre las fuerzas favorables y la curación y las opuestas a ella. Freud, 1912, página 103, 415. En función de la neurosis del paciente, las resistencias tienen una función defensiva. Las resistencias se oponen a la eficacia de los procedimientos analíticos y defienden el statu quo del paciente. Defienden la neurosis y se oponen al yo razonable del paciente y a la situación analítica. Como todos los aspectos de la vida mental, puede tener función defensiva. Todos pueden servir para los fines de la resistencia. 2.2. La aparición clínica de la resistencia. Antes de que podamos analizar una resistencia, tenemos que ser capaces de reconocerla. Por eso, me propongo describir aquí brevemente algunas de las más típicas manifestaciones de resistencia que aparecen en el curso del análisis. Los ejemplos que voy a citar son sencillos y evidentes para el fin de ser claramente informativos para instruir a los principiantes. Debe recordarse que las resistencias se presentan de muchos modos, sutiles y complejos, en combinaciones o en formas mixtas, y los ejemplos solos y aislados no son la regla.
Debe también ponerse de relieve que todo tipo de comportamiento puede desempeñar una función de resistencia. El hecho de que el material de un paciente pueda revelar claramente el contenido inconsciente, los impulsos instintuales o los recuerdos reprimidos no impide la posibilidad de que al mismo tiempo esté funcionando una resistencia importante. Por ejemplo, un paciente puede describir vívidamente alguna actividad agresiva en el curso de una hora para evitar el relato de una experiencia que podría revelar que se encuentra frente a una tentación sexual. No hay actividad que no pueda aplicarse a los fines de la resistencia. Además, todo comportamiento tiene tanto aspectos impulsivos como defensivos. Fenichel 1941, p. 57. De todos modos, los ejemplos clínicos que siguen se limitarán a las manifestaciones sencillas, típicas y más claras de resistencia. 2.2.1. El paciente calla. Esta es la forma más transparente y frecuente de resistencia que se encuentra en la práctica del psicoanalista. Por lo general, significa que el paciente no está dispuesto consciente o inconscientemente a comunicar sus pensamientos o sentimientos al analista. Tal vez tenga conciencia al paciente de su oposición o tal vez le parezca sencillamente que no tiene nada en la mente. En uno u otro caso, nuestra misión es analizar las causas del silencio. Queremos descubrir los motivos de la oposición al procedimiento analítico de la asociación libre. Y diremos algo así como, ¿qué podría hacerle rehuir al análisis en este momento? ¿Qué podría hacerle rehuir al análisis en este momento? O tal vez investiguemos la sensación de no tener nada en la mente. ¿Qué cosa podría ocasionar ese vacío en su mente? O bien, parece que de algo hizo usted nada. ¿Qué podría hacer? Nuestro modo de operar se basa en el supuesto de que la mente únicamente está vacía en el sueño más profundo. En otro caso, el nada se debe a la resistencia. Freud, 1913. Ferenczi, 1916. A veces, a pesar del silencio, una paciente puede revelar el motivo o incluso el contenido de su silencio inadvertidamente por su postura, sus movimientos, la expresión de su rostro, desviar la cabeza de la mirada, cubrirse los ojos con las manos, retorcerse en el diván y enrojecer puede significar turbación. Si simultáneamente la paciente se quita el anillo de matrimonio del dedo sin darse cuenta y después mete en él repetidas veces el dedo meñique, parece que, a pesar de su silencio, la señora me revela que está inquieta por los pensamientos de sexualidad o de infidelidad conyugal. Su silencio indica que todavía no tiene conciencia de esos impulsos y que se está desarrollando una lucha entre el anhelo de descubrir esos sentimientos y otro impulso contrario de ocultarlos. Pero el silencio también puede tener otros significados. Por ejemplo, puede ser una repetición de un acontecimiento pasado en que el silencio desempeñó un papel importante. Grinson, 1961. Kahn, 1963. El silencio de la paciente puede representar su reacción a la escena primaria. En semejante situación, el silencio no solo es una resistencia, sino también el contenido de un trozo de revivencia. Hay muchos y complejos problemas de silencio que se examinarán en las secciones 2.217 y 3.9411 y en el tomo 2. En general y para la mayoría de los fines prácticos, el silencio es una resistencia al análisis y como tal debe manejarse. 2.2.2 El paciente no siente deseos de hablar. Es esta una variación respecto de la situación anterior. En este caso, el paciente no está literalmente callado,
pero siente que no tiene ganas de hablar o no tiene nada que decir. Con mucha frecuencia queda en silencio después de declararlo así. Nuestra tarea es la misma: explorar por qué o de qué siente el paciente que no quiere hablar. El estado de no tener ganas de hablar tiene una o varias causas y a nosotros toca conseguir que el paciente trabaje en ello. Es en lo esencial la misma tarea que la de explorar el algo que ocasiona la nada consciente en la mente del paciente silencioso. 2.2.3 Afectos que indican resistencia. La indicación más típica de resistencia desde el punto de vista de las emociones del paciente se puede observar cuando éste se comunica verbalmente, pero con ausencia de afecto. Lo que dice es seco, monótono, insulso y apático. Se tiene la impresión de que el paciente no participa, que aquello de que habla no le afecta. Esto es particularmente importante cuando la ausencia de afecto está relacionada con sucedidos que deberían estar muy cargados de emoción. En general, la impropiedad de afecto es una señal muy notoria de resistencia. El discurso del paciente tiene algo extraño cuando no concuerdan la ideación y la emoción. Hace poco un paciente inició su hora declarando que la noche anterior había sentido gran excitación sexual, de hecho, el mayor placer sexual de su vida con su nueva novia. Se puso a describirme la experiencia, pero me sorprendía y desconcertaba su elocución lenta y vacilante y sus frecuentes suspiros. A pesar de la visible importancia del contenido verbal, yo notaba que las palabras no concordaban con los sentimientos. Alguna resistencia estaba operando. Acabé por interrumpir al paciente diciéndole: fue muy emocionante, pero al mismo tiempo triste. Al principio lo negó, pero después, en sus asociaciones, se dejó llevar a decirme que aquella maravillosa experiencia sexual significaba el fin de algo, como una suerte de adiós. Poco a poco fue resultando que había estado rechazando la idea de que una buena vida sexual con su mujer implicaba despedirse de sus fantasías sexuales infantiles que habían seguido viviendo sin cambio ni cumplimiento en su mente inconsciente. Véase Schaffer, 1964. La postura del paciente. Con mucha frecuencia, los pacientes revelan la presencia de una resistencia por la postura que adoptan en el diván. La rigidez, el embaramiento o el ennovillamiento protector pueden indicar que están a la defensiva. Sobre todo, cualquier postura sin cambio que dure toda una hora y sesión tras sesión siempre es señal de resistencia si uno está relativamente exento de resistencia. Si uno está relativamente exento de resistencia, su postura cambia algo en el curso de la hora de consulta. El movimiento excesivo también indica que algo se descarga con movimientos y no con palabras. La discrepancia entre la postura y el contenido verbal es también señal de resistencia. El paciente que habla suavemente de algún acontecimiento, pero se retuerce y debate solo, está contando una parte del sucedido. Sus movimientos parecen narrar otra parte del relato. Las manos apretadas, los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, los tobillos firmemente unidos son indicios de estarse controlando. Además, si el paciente se incorpora durante la consulta o mantiene un pie fuera del diván, está indicando que desea escapar de la situación analítica. El bostezo denota resistencia.
El modo de entrar el paciente en la consulta, evitando la mirada del analista o charlando de pequeñeces, sin continuar en el diván o en el irse al terminar la hora sin mirar al analista, son también indicaciones de resistencia. 2.2.5 Fijación en el tiempo. De ordinario, cuando un paciente habla con relativa libertad, habrá oscilaciones entre el pasado y el presente en sus manifestaciones verbales. Cuando un paciente habla constante e invariablemente del pasado sin mezclarle nada del presente, o a la inversa, si un paciente habla continuamente del presente sin zambullirse una que otra vez en el pasado, es que hay alguna resistencia operando. El apego a determinado periodo de tiempo es una evitación análoga a la rigidez y persistencia en el tono emocional, la postura, etc. 2.2.6 Los acontecimientos externos o de escasa importancia. Cuando el paciente habla de sucedidos superficiales, insignificantes o relativamente desprovistos de importancia durante un periodo de tiempo bastante largo, es que está evitando algo subjetivamente importante. Cuando se repite el contenido sin amplificación ni afecto o sin incremento del insight, hemos de presumir que está operando una resistencia. Si la charla insustancial no llama la atención del mismo paciente por su rareza, tenemos que habérnosla con alguna actividad evasiva. La falta de introspección y reflexión es señal de resistencia. En general, la verbalización, siquiera profusa, que no conduzca a nuevos recuerdos o nuevos insights o mayor conciencia emocional, es señal de una actitud defensiva. Otro tanto puede decirse de la charla acerca de asuntos externos, aunque sean de gran importancia política. Si la situación externa no conduce a una situación personal interna, se está expresando una resistencia. Es sorprendente cuán poco hablan los pacientes de los acontecimientos políticos. Recuerdo cómo me impresionó una vez el que ninguno de mis pacientes mencionara el asesinato de Gandhi cuando sucedió. Entre paréntesis, todos los pacientes hablaron de la muerte del presidente Kennedy. 2.2.7 Evitación de temas. Es muy propio de los pacientes el rehuir las cuestiones penosas. Esto puede hacerse consciente o inconscientemente. Sucede sobre todo con ciertos aspectos de la sexualidad, la agresión y la transferencia. Maravilla el ver cuánto hablan muchos pacientes y al mismo tiempo cómo se las arreglan para evitar cuidadosamente toda mención de facetas particulares de sus impulsos sexuales o agresivos o de algunos de sus sentimientos para con el analista. En lo tocante a la sexualidad, los aspectos más delicados parecen ser los relacionados con las sensaciones y las regiones del cuerpo. Los pacientes hablarán de deseos sexuales o de excitación de un modo general, pero son reacios a mencionar un género particular de sensación o apremio corporal que los haya excitado. Relatarán un hecho sexual, pero les repugna mencionar sencilla y directamente la parte o las partes del cuerpo que intervinieron en él. La noche pasada nos amamos oralmente, entre comillas, o entre comillas, mi esposo me besó sexualmente. Son ejemplos típicos de este género de resistencia. De modo semejante, los pacientes hablarán en general de sentirse enojados o irritados, cuando en realidad quieren decir que estaban furiosos y tenían ganas de matar a alguien. Las fantasías sexuales u hostiles en relación con la persona del analista son también los temas más cuidadosamente evitados al principio del análisis. Los pacientes podrán manifestar gran curiosidad acerca de su analista, pero hablarán de él en los términos más convencionales
y se mostrarán renuentes a afrontar sus sentimientos sexuales o agresivos. Comillas, me pregunto si usted es casado. Cierra comillas, comillas, hoy parece usted cansado y pálido. Cierra comillas. Son manifestaciones veladas de tales fantaseos. Cualquier tema importante que no entra alguna vez en la hora analítica es señal de resistencia y como tal hay que investigarlo. 2.2.8 Rigideces. Todo cuanto se vuelve rutina y el paciente lo ejecuta sin modificación en las horas de su visita ha de considerarse resistencia. En el comportamiento sin resistencia siempre hay alguna variación. Verdad es que todos somos animales de costumbre, pero si nuestros hábitos no tienen un objetivo defensivo significante, están sometidos a cierto grado de variación. He aquí algunos ejemplos típicos: empezar cada hora recitando un sueño o anunciando que no hubo sueño, empezar cada hora comunicando sus síntomas o sus quejas o hablando de los sucedidos del día anterior. Precisamente el hecho de empezar siempre del mismo modo estereotipado indica resistencia. Hay pacientes que recogen información interesante con el fin de estar preparados para la hora del análisis. Buscan material con que llenar la hora, o para evitar los silencios o ser un buen paciente, indicios todos de resistencia. En general, el hecho de la rigidez, ya sea el del presentarse constantemente tardío o constantemente puntual, indica que algo se tiene refrenado, que algo se oculta. La forma que adopte la rigidez también puede indicar contra qué es la defensa. Por ejemplo, la llegada habitualmente temprana a la cita puede indicar el temor de llegar tarde, ansiedad típicamente excrementicia relacionada con el temor a perder el control del esfínter. 2.2.9 El lenguaje de la evitación. El empleo de frases hechas, de términos técnicos o el lenguaje vano es una de las más frecuentes indicaciones de resistencia. Suele señalar la evitación de las imágenes vivas y evocadoras del lenguaje personal. Su objetivo es retener la comunicación personalmente reveladora. Véase Stein, 1958, para un estudio más completo de esta cuestión. El paciente que dice órganos genitales refiriéndose al pene está evitando la imagen que viene a las mientes con la palabra pene. El paciente que dice que estaba hostil, queriendo decir que estaba furioso, está también evitando las imágenes y sensaciones de la furia en comparación con la insuficiencia del término hostil. Debe notarse aquí que para el analista es importante el emplear un lenguaje personal y animado cuando habla con sus pacientes. Un médico que llevo analizando varios años se pone a hablarme en jerga médica en plena hora analítica. En tonos pretenciosos me comunica que su esposa tuvo unas hemorroides dolorosamente protrusivas inmediatamente antes de una excursión que planeaban a una montaña. Dijo que la noticia le ocasionó un desplacer absoluto y se preguntó si las hemorroides podrían extirparse quirúrgicamente o si habría que posponer aquellas vacaciones. Yo notaba la cólera latente que retenía y no pude impedirme el decirle: creo que lo que usted quiere decir es que las hemorroides de su mujer le jodían a usted, replicó enojado. Es cierto, hijo de perra, deseo que se las quiten. No aguanto a esas mujeres con sus tumescencias que estorban mis placeres. Este último detalle, entre paréntesis, se refería al embarazo de su madre, que precipitó su neurosis infantil a la edad de 5 años.
El empleo del cliché o lugar común aísla los efectos y evita la participación emocional. Por ejemplo, el empleo frecuente de frases como real y verdaderamente, o supongo que, o usted ya sabe, etcétera, etcétera, siempre son indicios de evitación. De mis experiencias clínicas con los pacientes en tales situaciones he sacado la conclusión de que real y verdaderamente y de veras suelen significar que el paciente nota su ambivalencia y tiene conciencia de los contrarios en lo que siente. Desea que lo que está diciendo fuera toda la verdad. Así lo creo verdaderamente significa que así quisiera creerlo verdaderamente. Lo siento de verdad significa que querría sentirlo de verdad, pero tengo conciencia también del sentimiento contrario. Creo que estaba enojado. Quiere decir que estoy seguro de que estaba enojado, pero no me gustaría reconocerlo. No sé por dónde empezar significa que sé perfectamente por dónde empezar, pero no me decido a empezar por ahí. El paciente que le dice al analista repetidas veces recordará a mi hermana Tilly, ya sabe, suele querer decir que no está nada seguro que el bobo de su analista la recuerde y por eso insiste de esta manera. Todas estas son indicaciones harto sutiles, pero por lo general repetitivas de resistencia y como tales hay que reconocerlas. Las frases hechas que más se repiten son indicaciones de resistencia de carácter y no pueden tratarse sino cuando el análisis va avanzando. Las aisladas pueden enfocarse al principio del análisis. En otro audio continuaremos con el 2.2.10, el retraso, la inasistencia, el olvido del pago, la ausencia de sueños, el paciente se aburre, el paciente tiene un secreto, la actuación, la alegría frecuente en la consulta, el paciente no cambia, resistencias silientes, para luego pasar al capítulo 2.3.